este nuevo año litúrgico, que como saben, cada año vamos tomando un evangelio para poder meditar sobre él. En este año estamos viviendo en el ciclo A, y en el mismo orden que están los libros en la Sagrada Escritura es el mismo orden que se le da en los años litúrgicos. Por ejemplo, el orden en la Biblia de los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, en ese orden. Hoy iniciamos este año litúrgico nuevo con el ciclo A. ¿Cuál sería el evangelio que meditamos? Y durante este año vamos a meditar ese evangelio, Mateo. Pero fíjense bien, para los días de la semana también hay un orden o una división. Se divide en años pares o impares. Ahorita estamos ¿en qué año? Impar. Entonces, los leccionarios tienen estos dos apartados. Por ello, hoy estamos leyendo el ciclo A en un año impar. A partir de enero vamos a tener el ciclo A, año par. Por ello, hay esta mezcla de tal forma que nosotros nos enriquezcamos en la palabra, pero que sepan que no vamos a volver a escuchar estos textos hasta que vuelva a tocar el ciclo correspondiente, el ciclo A, al menos desde el Evangelio. Pero lo que cambiará para ese entonces serán después las lecturas de la semana, porque no va a coincidir el próximo ciclo A en año impar. ¿En qué año va a caer? En año par, y va a cambiar a impar. Váyanlo viendo, esa es la riqueza de la iglesia, que aunque meditamos sobre la palabra, vamos caminando siempre en esta enseñanza. ¿Y por qué se los enseño? Porque precisamente cuando tú tomes tu Biblia y quieras caminar sobre este año litúrgico, sepas que pues tienes que leer de principio a fin el Evangelio de Mateo, para que podamos entender desde las distintas combinaciones que tiene la palabra, cómo debemos responder a lo que Dios nos comunica precisamente en la liturgia de la palabra. Y lo digo porque iniciamos un año nuevo, un año litúrgico que está representado con estos 4 domingos de Adviento. Adviento viene de la palabra en latín advenimiento, que en su traducción sería el que viene. Y nosotros estamos en este tiempo de Adviento esperando al que viene. Nos preparamos 4 domingos para esperar ¿a quién? A Jesús. ¿En qué momento? En la natividad. Natividad, traducido al español, es nacimiento. Estamos esperando el nacimiento del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Por ello, nosotros tenemos estas 4 velas, 3 moradas y una rosa, que como tal, esta corona de Adviento cumple su finalidad en el momento en el que llega o se hace presente Jesús en la natividad. Si nosotros entendemos este tiempo, estamos iluminados poco a poco con estas velas. ¿Y por qué poco a poco? Porque es como cuando vas despertando. Si inmediatamente te encienden la luz y te abren las cortinas de la ventana, ¿qué haces? Te cubres, no estás preparado para recibir tal cantidad de luz. ¿Y qué haces? Primero te destapas, luego te limpias, poco a poco vas abriendo los ojos, prendes la luz y ya cuando estás preparado dejas entrar la luz del sol, porque poco a poco te vas preparando para poder hacerle frente a esa luz. Hoy este tiempo es lo mismo, prepararnos poco a poco para recibirlo en la Navidad. Y esta preparación implica conversión. Por ello, el color morado, que simboliza el que tenemos que arrepentirnos. Una penitencia, pero no una penitencia sufriente, sino una penitencia gozosa.
es necesario purificarnos. ¿Por qué motivo? Porque Cristo quiere nacer, pero nosotros lo representamos gráficamente en un pesebre, con una imagen y con muchos otros elementos. Pero espiritualmente Cristo quiere nacer en tu corazón, quiere habitar en tu interior. Y para ello, pues hay que preparar el lugar interno de nuestra vida para poder recibirlo. Cuando tú recibes a un invitado especial en tu casa, ¿qué haces? Barres, trapeas, cambias las sábanas de las camas para que donde llegue ese huésped se sienta, ¿cómo? Confortado, se sienta bien acogido. Por ello, si nosotros entendemos este ejemplo, lo mismo tendríamos que hacer para que Cristo nazca en cada uno de nosotros. Poco a poco, durante 4 semanas, podemos prepararnos purificándonos, quitando todas las telarañas de nuestro interior para que pueda estar el lugar preparado y pueda venir ese invitado especial, que es el Salvador del mundo. Por ello, todos estos signos nos deben de hacer entender esta realidad. Ahora bien, nosotros tenemos una corona que está, pues de alguna manera, dándonos a entender que son ramas de pino. Ya hoy es muy difícil tener pinos al alcance, y si lo hiciéramos, pues nos acabaríamos los pinos con tal de tener una corona. Por eso lo hacemos de una forma ya ahora, pues digamos, de plástico. Pero el sentido que le damos es que en el verde se refleja la esperanza y la vida que Cristo viene a traer, y precisamente en una forma circular, porque así es la vida de Dios, no tiene principio y no tiene fin. Por ello, si ustedes entienden el ciclo litúrgico de la misma manera, entendemos que iniciamos con Cristo y terminamos ¿con quién? Con Cristo, con la solemnidad de Cristo Rey. Y esto que estamos esperando es la primera venida, la que ya nos tocó vivir y ver. Hoy nos toca esperar la segunda venida. Y con la misma alegría que recibimos al Salvador, porque sabemos que seremos salvados, de la misma manera tenemos que esperarlo para que en esa salvación que vivamos durante el año podamos ¿qué? Pues obviamente ser partícipes de la vida eterna. Por ello decimos en el Salmo, qué alegría, me dijeron, vayamos ¿a dónde? ¿Y dónde está viviendo Dios? En el cielo. Por eso nos debe de brindar alegría no solamente su nacimiento, sino su venida, donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y esto es lo que realmente tenemos que entender. Por eso esta conexión entre el final y el inicio, y entre el inicio y el final. Es decir, es todo un ciclo similar al que nos presenta la corona, donde Cristo no tiene principio y no tiene fin. Es eterno, y en la eternidad Él nos invita a participar, a vivir. ¿Y cómo llegamos a obtener este beneficio? Pues desde el día del bautismo, el día en que somos incorporados a esta fe por el compromiso de nuestros papás y padrinos para que aprendamos los mandamientos divinos, y todavía para que aprendamos a amar a Dios a través del hermano, del prójimo. Desde allí el Señor nos elige, pero muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo esa gracia por consecuencia del pecado. Por ello, este tiempo nos invita a que si has perdido la gracia, es momento de recobrarla. ¿Cómo? Arrepintiéndote, pidiéndole a Dios te conceda esa gracia de poder vivir conforme a su voluntad, para que lo que nosotros estamos haciendo, el símbolo de prepararnos 4 domingos, es lo mismo que sería prepararnos durante toda la vida, para que participando poco a poco de los sacramentos, en el último día de nuestra vida,
Si Dios nos juzga justos, ¿a dónde iremos? Al cielo. ¿Y si somos injustos? Efectivamente. Por ello tenemos toda la vida para prepararnos y preparar el último día. Pero, ¿ustedes saben cuándo va a ser ese día? Por eso este evangelio nos hace conscientes de que debemos de estar vigilantes, en oración y siempre en la gracia del Señor. Por eso, si nosotros estuviéramos o supiéramos en qué momento va a venir el Señor, pues inmediatamente voy y me confieso para irme al cielo, ¿sí o no? Pero si estoy confiado y de momento llega la parucía, ¿cómo me va a encontrar el Señor? Dormidos, como dice el Evangelio. Por eso, en esta comparación que nos hace Jesús, el Señor es como un ladrón, que no sabemos el día ni la hora, y que si no estamos preparados, entrará en nuestra casa. Por eso es que hay que estar vigilantes. Y cuando hablamos de este padre de familia, que si supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría listo, ¿no? Pero fíjense bien, nos habla también de que su casa tiene un boquete. Ese es el boquete que muchas veces hemos permitido en nuestra vida, por donde dejamos entrar el pecado. Y si ya es un boquete, ¿por qué no lo atendemos? ¿Por qué no lo tapamos? Precisamente para prevenir. Porque vivimos confiados que dicen, no pasa nada, nadie se mete. Pero si no cubrimos esos huecos desde la fe, tarde o temprano el pecado nos va corrompiendo, nos va carcomiendo, de tal manera que cuando queramos limpiar o corregir eso, va a ser muy tarde, porque el ladrón ya estará dentro. Y cuando eso suceda, el Señor viene precisamente a juzgarnos desde la vida que hemos llevado. Por eso, hermanos, este tiempo nos hace alusión a lo que debemos vivir en toda nuestra vida. Así como nos vamos preparando poco a poco para recibir el nacimiento del Hijo de Dios, así poco a poco nos vamos preparando para recibir los sacramentos. Y les voy a decir algo, no importa el día ni el tiempo. Si tú quieres recibir los sacramentos, lo podrás realizar. Lo podrás hacer de tal manera que es tu deseo querer tener a Cristo en tu interior. Pero si no lo buscas, aún en los últimos años de tu vida se perderá. Eso es lo que hoy este tiempo de Adviento nos trata de hacer entender. Y desde una alegría, porque el invitado que esperamos es especial, no es cualquier invitado. Por ello es necesario que nosotros pongamos todo de nuestra parte para que este invitado especial, como les decía, se quede eternamente en mi corazón, en mi interior, para que teniéndolo pueda, como él, ser portador de la luz y así yo pueda iluminar a muchos en mis enseñanzas, en mi ejemplo y sobre todo en aquello que yo pueda contribuir para el bien de mi hermano.